El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y esbotos, Jesús les dijo: esto que contemplan, llegará días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él dijo: miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy, o bien, está llegando el tiempo. No vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambre y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hijos, ambos textos bíblicos nos están hablando del final de los tiempos. Ambos textos nos están hablando del momento en que se recoge la cosecha, del momento final de una labor que se ha realizado. Ambos textos hoy, desde la palabra de Dios, nos alertan sobre el fin del mundo. Y yo quiero seguir insistiendo en algo, queridos hermanos. Cuando se nos hable del fin del mundo y cuando se nos hablen acerca de estos textos bíblicos y cuando escuchemos estos textos bíblicos del Apocalipsis o de la literatura bíblica apocalíptica, no tenemos por qué sentir miedo, hijos, que es que siempre se nos ha como transmitido ese mensaje de que es de terror y es de miedo. Porque cuando alguien habla del Apocalipsis por ahí en la sociedad dice: ay, no, ese es el libro ese que menciona un poco de cosas y todas raras y todas miedosas y una cabeza y 7 cuernos. Y entonces nos llenamos de pánico y eso es lo que dejamos en nuestro corazón, y cuando vamos a hablar del Apocalipsis volvemos a decir lo mismo: ay, sí, ese es el libro que es muy miedoso y que menciona un poco de cosas y una cabeza y 7 cuernos. Y nos volvemos como unos loritos diciendo lo mismo que la gente va diciendo sin tener nosotros fundamento y argumentos sólidos para hacerlo. Yo quiero darles hoy un argumento diferente, un argumento desde el Señor Jesucristo. Hijos, ¿por qué nos da miedo escuchar todo esto y cuando en el Evangelio nos dicen: llegarán guerras y revoluciones, porque es necesario que ocurra todo esto, terremotos, se alzará reino contra reino, pueblo contra pueblo, en diversos países y habrá hambre y peste? ¿Por qué nos da miedo?
Y cuando escuchamos esto, que sale un ángel y acerca la hoz a la tierra y comienzan a pisotear el lagar y comienza a salir sangre. Hijos, ¿por qué nos da miedo? Porque no estamos preparados. Y obviamente, hijos, si nosotros estuviéramos preparados para ver los ojos de Dios y estar al frente del Señor Jesús, el juez supremo, nosotros estaríamos tranquilos, estaríamos tranquilitos, porque estamos haciendo las cosas bien. Entonces, leer los textos bíblicos como estos que hemos leído hoy, nos recordarían que vamos bien y que nos vamos acercando a un final, a un momento donde se va a recoger la cosecha. Y no tendríamos desespero ni ansiedad en el corazón. Pero cuando nosotros escuchamos la palabra terremoto y fenómenos naturales, nosotros, ay no, Dios mío, que no vaya a suceder nada de eso. Porque uno que recuerda de un temblor de tierra, y es que uno se llena de ansiedad y de nervios. ¿Dónde me escondo? Hay personas que se quedan así, como paralizadas ahí, como no saben qué hacer. Y hay otras personas que lloran. ¿Cómo será en un terremoto, hijos? Que comience a sacudirse y uno vea que todo se está cayendo. Pues uno inmediatamente se arrodilla y comienza a gritar, Señor, acuérdate de nosotros, Señor. Pero ¿por qué, hijos? Porque no estamos preparados, porque nos queda faltando algo, porque todavía hay situaciones en nuestras vidas que no hemos terminado de organizar. Y cuando se menciona todo eso, sentimos que ya llega ese momento final. Pues hijos, para ese momento final es que nosotros nos tenemos que preparar. Y yo quiero que ojalá en sus hogares volvieran a retomar estos textos y los volvieran a leer y volvieran a llevarlos al corazón, a ver qué más les dice el Señor a cada uno de ustedes. Porque son textos, hijos, de pura esperanza, de pura esperanza. Aún así, cuando todo eso suceda, si tú has hecho las cosas bien, nada te va a pasar, porque siempre los textos bíblicos nos recuerdan que quien haya hecho las cosas bien va a ir al reino de los cielos, y quien no haya hecho las cosas bien, como en el texto bíblico del Apocalipsis hoy, el apóstol Juan nos dice que el ángel acercó la hoz a la tierra y vendimió la tierra. Obviamente, la vendimia no se hace con una hoz. Las uvas no se recogen con una hoz. La hoz es para otro tipo de cosechas, como el trigo, la cebada y todo esto. Pero entonces lo que nos quiere decir es que algo diferente va a suceder en ese momento. Y entonces cuando el ángel acerque la hoz a las uvas, no saldrá vino, sino sangre. Pero será la sangre de quienes no quisieron acoger la salvación de Dios. ¿Y es porque Dios así lo haya querido? No. Es porque esos seres humanos que no quisieron acoger la salvación de Dios, sus vidas se van a perder. ¿Cómo se pierde la vida? Derramando su sangre. Y ellos irán al fuego eterno. Y los que hicieron las cosas bien serán la buena cosecha, irán al reino de los cielos. Por eso, hijos, lo único que nosotros tenemos que hacer es concientizarnos, examinarnos y darnos cuenta cuál es el camino que vamos construyendo día a día, para enderezarlos si nos estamos desviando, para corregirnos si nos estamos yendo por el camino que no es, y para que ese recorrido
cada vez sea más firme hacia el encuentro con el Señor Jesús. Y ahí no tendríamos problema. Y en ese caminar santamente por el camino que nos lleva al Señor, orar por quienes todavía no han caído en cuenta de que los tiempos se están terminando y que la palabra de Dios nos sigue dando las herramientas para que en nosotros no vaya a suceder lo desafortunado y que para nosotros sea la gracia, el amor y la bendición de Dios que nos lleve a la vida eterna, al reino de los cielos. Eso es, hijos. En ese orden de ideas, si yo estoy haciendo las cosas bien, es más, estoy tratando de hacer un poco más, evangelizando, tratando de ayudarle a los hermanos que no van por el buen camino con mi oración, tratando de acompañarlos en sus procesos. ¿Yo qué miedo voy a tener? Voy a estar tranquilo, no voy a tener ningún inconveniente, queridos hermanos, porque siempre voy a estar en la presencia del Señor. El Salmo es bellísimo. El Salmo es la complementación del texto bíblico del Apocalipsis, pero es esperanzador. Obviamente, el Salmo era uno de los cánticos o oraciones de alabanza que en su momento el pueblo le cantaba a Dios. Llega el Señor a regir la tierra. Digan a los pueblos, el Señor es rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Alegres el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. Delante del Señor que ya llega a regir la tierra, a poner orden, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Hijos, tenemos un Dios maravilloso, lleno de amor por ti y por mí, lleno de bondad y de misericordia, hijos. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros en nuestro caminar, ser bondadosos, ser misericordiosos, orar por los que no lo son y cada día tratar de irlos acompañando, pidiéndole al Señor las bendiciones para ellos. Así, hijos, como la gracia de Dios llegó para ustedes y para mí hoy, leyendo estos textos bíblicos, eso es lo que nosotros deseamos. ¿Cuánto deseo yo, hijos, que este templo estuviera repleto a reventar? Ojalá a esta hora hubiesen personas porque no por fuera del templo porque no alcanzaron a entrar, que pudieran escuchar este mensaje y que además fueran 150 o 200 o 300 o más personas que nosotros pudiéramos pensar que se llevaron un mensaje en su corazón y que hoy sus vidas van a ser diferentes. Y en el texto bíblico del Evangelio, hijos, hay una partecita que me llama poderosamente la atención. Obviamente, nos está hablando el Señor de la destrucción del templo, que era algo supremamente majestuoso para el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel se sentía supremamente orgulloso de tener un templo tan hermoso. Y en realidad, nunca se había construido un templo tan espectacular como el templo de Jerusalén, y muy probablemente con sus magnitudes no lo haya. En estos momentos hay templos y hay construcciones supremamente hermosas. A mí me parece la construcción del Vaticano una cosa espectacular. Pero lo que representaba el templo de Jerusalén para el pueblo de Israel era una cosa supremamente magnífica, grandísima. Y frente al templo, el Señor les dice, vea, esto tan hermoso un día va a ser destruido.
y no va a quedar piedra sobre piedra. Y ellos se asustan y ellos le preguntan, Señor, ¿y cómo y cuándo va a ser eso? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de que eso ya va a suceder? Y Él les hace un recorderis muy especial. Miren que nadie los engañe, ojo, miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy. Yo soy es uno de los nombres que utiliza el Primer Testamento para hablar de Dios. O sea, muchos vendrán diciendo yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy el enviado, yo soy el ungido. Y desde ya el Señor nos lo está diciendo, no se dejen engañar. Y más adelante nos dice, no vayan tras ellos, tras esos de que dicen yo soy el Mesías, yo soy el enviado de Dios. Porque hijos, en el último momento nosotros estaremos desesperados si no hicimos las cosas bien. Y entonces cualquier persona, hay otros textos bíblicos, hijos, que nos dicen, incluso resucitarán muertos, pero ese no soy yo. O sea, son las fuerzas del demonio, las fuerzas de Satanás, hijos, que nos harán ver cosas, pero no son verdad. Les he dicho muchas veces, la estrategia del enemigo es mostrarnos verdades con mentiras o mentiras con verdades. Y una de las características del Señor es que da la vida, resucita a los muertos. Y nosotros en el último día también resucitaremos si hemos muerto ya. Entonces, cuando uno vea que alguien resucita a un muerto, uno inmediatamente va a salir detrás de él. Y el Señor ya nos está diciendo, eso no es verdad. Eso no es verdad. No corran detrás de ellos. Y ayer, tratando de dar un mensaje acerca de la palabra de Dios, yo les decía, porque nos hablaba el texto bíblico de 144,000 que había visto el apóstol Juan y que estaban salvados. Y que muchos hermanos separados, empezando por los testigos de Jehová, que utilizan muy especialmente esa cifra, que le dicen a uno, vea, se va a acabar el mundo, ya se va a acabar el mundo, y solamente se van a salvar 144,000, usted y yo no estamos ahí. Venga para el culto, venga, vamos a las asambleas de Dios para que usted se pueda salvar como yo. No salgan detrás de ellos, no lo son. Por eso, hijos, nosotros nos tenemos que formar, y si nosotros cada día nos familiarizamos con el lenguaje del Señor Jesús en su iglesia, la iglesia que Él fundó, la iglesia católica que Él fundó, nosotros no vamos a salir detrás de nadie, porque ya tenemos claro. En una situación de esas, yo no tengo que salir corriendo detrás de nadie. Yo me vengo para el templo, porque acá en el templo está el Señor Jesús. Si podemos celebrar la Santa Eucaristía, ahí estará acompañándonos. Si podemos proclamar su palabra, ahí nos estará iluminando. Y si no podemos hacer ninguna de las dos celebraciones, el Señor Jesús estará vivo y verdadero ahí. Entonces cojo y me siento ahí tranquilo, porque estoy a los pies del Señor, porque estoy al frente del Señor y no tengo que salir por ahí corriendo desesperado. Ay, se va a acabar, se está acabando el mundo. Por Dios, ayuden, donde hay un padre, donde hay un sacerdote. No tengo que hacer nada de eso, porque mi vida yo la he ido organizando a la luz de la palabra, a los pies del Señor. Tengo calma, tengo paz, tengo tranquilidad. Que este mensaje de la palabra de Dios hoy, queridos hermanos, nos llene de fe y de esperanza, no de miedo y de desespero. El miedo y el desespero, se los he dicho muchas veces, hijos, no es de Dios. El miedo y el desespero es de Satanás, que quiere desesperar a los hijos de Dios para que desesperados
le hagamos caso a él y terminemos haciendo lo que no debemos. La paz, la calma, la verdad, el amor son de Dios. Por eso, cuando en algún momento del día o de nuestra vida sintamos desespero, sintamos ansiedad, estemos como desesperados, como nerviosos, como una cantidad de cosas, calmémonos. La jaculatoria inmediatamente, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 3 veces. Nos calmamos y le decimos al Señor, Señor, sálvame que me hundo. Y Él inmediatamente estirará su mano, como lo hizo con el apóstol Pedro, y nos va a auxiliar y nos va a sacar de ese momento, que puede ser que el enemigo nos esté molestando. Pero hijos, sola y exclusivamente con la vida sacramental, el estado de gracia, la Santa Eucaristía diaria, la Santa Palabra de Dios diaria, la Santa Comunión y el Santo Rosario, hijos, ahí no penetra el demonio. No penetra. Buscará sí hacernos caer por un lado y por el otro, y estamos pendientes de unas situaciones por donde consideramos somos más débiles y salta por cualquier otro lado, porque es lo que él necesita y es la estrategia de él. Pero nosotros no caigamos en ese juego, y nosotros lo que tenemos que hacer es buscar al Señor Jesús. No vamos tras ellos y sucederán muchísimas cosas, pero todavía no llegará el fin del mundo. Todavía no llegará el tiempo de la siega. Todavía no llegará el tiempo de recoger la cosecha. Esperemos con fe, con esperanza, con amor en el corazón, con calma, con tranquilidad, con serenidad, haciendo las cosas como el Señor nos lo ha dicho por medio de su palabra, ese momento, y no tendremos que estar desesperados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.